Fijaros, empezamos con el primer grupo, los no considerados a motor, insisto, o porque no lo tienen o porque lo tienen tan pequeño que no lo considero como tal. El primero, no hay que decir mucho de él, es un vehículo de tracción animal, evidentemente no tiene motor, necesita del esfuerzo de un animal que tire del carro, vehículo de tracción animal. El ciclo, un ciclo es un vehículo accionado exclusivamente por el esfuerzo del conductor mediante pedales o manivelas. Hay distintos tipos de ciclos que se pueden accionar con manivelas. Pues si se mueve solo mediante pedales y manivelas, es un ciclo. Si tiene dos ruedas como esta, es bicicleta. Y de esta tenemos que saber algo. Es una bicicleta con pedaleo asistido. Eso significa que lleva un pequeño motor que nos ayuda a pedalear. Es importante que asociéis lo de pedaleo asistido con ayuda al pedaleo. Es un motor muy pequeñito, tiene no más de 250 vatios. Eso viene a ser, para que os hagáis una idea, ¿me habéis dicho algo? No, algún ruido. Para que os hagáis una idea, tiene la potencia de una batidora de mano. 250 vatios, un motorcillo muy pequeño. Un motor que está diseñado para ayudarnos a pedalear y del que tenemos que saber cuándo se detiene. Y es que se detiene por dos motivos. Uno, el que dejemos de pedalear. Si yo dejo de pedalear, el motor se para. Es como si pensara, hombre, yo estoy para ayudarte a pedalear, pero si tú no pedaleas, yo no te ayudo. Así que el motor de una bicicleta con pedaleo asistido se detiene si su conductor deja de dar a los pedales. Tiene que darle, aunque sea despacito, pero que mueva los pedales. Y también se para cuando la bicicleta supera los 25 kilómetros por hora. Otra vez es como si el motor pensara y dijera, yo estoy para ayudarte, pero si ya vas a más de 25 kilómetros por hora en una bicicleta, ya no necesitas ayuda. Pues me paro. Realmente no es, por supuesto, que el motor piense, sino que está estudiado para funcionar así. Por una parte, con los pedales estamos moviendo una dinamo, producimos energía eléctrica. La energía que necesita el motor se produce dando pedales. Si yo dejo de pedalear, no le llega energía y el motor se para. Y luego un velocímetro, eso sí, sujeto a la rueda, cuando da una velocidad superior a 25, abre un relé y el motor deja de funcionar. Importante, cosas a recordar. Yo os digo que os recomiendo que tengáis un papelillo, algo aunque sea en sucio, donde tomar a veces alguna nota. De este ciclo conviene saber cuándo se para, porque las dos preguntas existen. Una nos dice cuando el conductor deja de pedalear y en otra pregunta distinta cuando se superan los 25 kilómetros por hora. Si asociáis lo de pedaleo asistido con ayuda al pedaleo, recordaréis las dos normas que yo os he contado como una historia. Se para si dejo de pedalear porque él está para ayudarme. Si yo me paro, se para. Y se para cuando corro a más de 25, porque ya entiende que no necesito ayuda. ¿Vale? ¿Aquí incluimos las patinetas? ¿Perdón? ¿Aquí incluiríamos las patinetas? Ah, bueno, justo no, me parecía. Justo, exactamente, justo aparecen ahora. En estos vehículos solo incluiríamos los que se accionen con pedales o manivelas, exclusivamente. Y Vale. por añadidura, esto que es una bicicleta con pedaleo, pero ayuda al pedaleo, asistido. ¿Vale? De acuerdo. Las patinetas y todo el grupo de vehículos que han proliferado tanto en las ciudades pertenecen a un grupo de vehículos que se llaman de movilidad personal. Actualmente están carentes de reglamentación. Actualmente las normas que regulan el uso de este tipo de vehículos son municipales, son el ayuntamiento de la localidad el que dicta las normas. A partir del 21 de marzo, este que viene, entrará en vigor la nueva ley, una reforma que se ha hecho a la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Y ya les entra una serie de normas. Por ejemplo, por dónde van a circular, cuál es la velocidad máxima permitida, la necesidad de llevar un certificado de características técnicas del vehículo que lo identifique con un número de homologación y que diga que ese vehículo cumple con las condiciones exigidas para su uso. Será obligatorio el uso del casco, no podrán utilizar las aceras ni los carriles bici, tienen que ir por la calzada con el resto de vehículos. Pero ahora mismo nos libramos. Únicamente nos interesa la velocidad
no superior a 25 kilómetros por hora. Y punto. No nos afectan más porque ahora mismo la reglamentación que hay es, como digo, municipal. Hablando del 21, el 21 de marzo, como os digo, entra en vigor una reforma, pero no le tengáis miedo. Algunos me preguntáis si os dará tiempo. Tiempo como tal sí que tenéis. Si hacéis test a partir de mediados de esta semana o por finales de la semana, yo os recomiendo que empecéis a hacer test. Aunque falléis mucho, porque no hemos visto gran parte del temario, pero os van a ayudar a entender cómo formula tráfico las preguntas y cómo se responde un examen tipo test. Eso es practicando. Tenemos que aprender a reconocer la respuesta correcta oculta entre dos que se le parecen. Y eso es practicando. Entonces, tiempo tenéis, pero si alguien no tiene mucho tiempo para hacer muchos test o para dedicarle a esto, que no se preocupe por la reforma. En la reforma han cambiado 3 o 4 cosas que nos afecten. Ya os la iré yo contando con tiempo y no hay ningún problema. La reforma no afecta más que, ya os digo, a 4 o 5 cosas puntuales, fáciles además de recordar, porque la más importante, el cambio más importante es que una norma ha desaparecido, con lo que al desaparecer ni se ha cambiado por otra ni aparece nada nuevo, nada más que no se pregunta. De los de movilidad personal tendremos que saber algunas cositas y del uso de auriculares, que actualmente está prohibido para todos los conductores y que se va a permitir en vehículos de 2 ruedas. Apartando eso, poco más. El adelantamiento a los vulnerables, que nos obligará a meter el vehículo entero en el carril de al lado cuando dispongamos al menos de 2 carriles. Esto os suena a los que habéis visto el ciclo anterior. Los que estáis empezando, no os asustéis. Ya volveremos y ya veremos eso despacito. Ahora mismo estamos con los vehículos. Este es otro engendro raro. Esto es una bicicleta con motor. La otra era pedaleo asistido o ayuda al pedaleo. Esta es una bicicleta con motor. Las bicicletas con motor funcionan con un motor de manera continua y este se para o deja de funcionar cuando bajo de 25 kilómetros por hora. En el de pedaleo asistido deja de funcionar cuando rebaso la velocidad de 25. Pues este, para permitirnos frenar, para poder circular a una marcha muy lenta sin que el motor nos empuje o para permitirnos parar completamente la bicicleta, este se desconecta por debajo de 25 kilómetros por hora. Es decir, deja de actuar cuando freno. ¿De acuerdo? Y el otro era cuando corro mucho. Esta ya tiene un motor más importante. Esto tiene un motor de 1000 vatios. Sí, para entrar, No es mucho, pero si la sola, solo. por ahí hay ruido en algún sitio, creo que es este. Sí. Luego se activan los micros. Si alguna vez os lo quito o lo activáis vosotros o se activan luego solos. Os decía que esto es una bicicleta con motor. No es la bicicleta de pedaleo asistido. Esta funciona de forma continua y el motor es de 1000 vatios. No es muy grande, pero es 4 veces más grande que el que tenía la bicicleta de pedaleo asistido, que era de 250. Yo os decía como una batidora. Pues la bicicleta con motor es un poquito más grande, 1000 vatios. Los ciclomotores, casi que os he dicho todo lo que había que decir de ellos, hablando de la cilindrada. Un ciclomotor es un vehículo de 2 ruedas con una cilindrada, capacidad del motor, no superior a 50 centímetros cúbicos. Un motor muy pequeñito, con una capacidad muy baja y con una velocidad máxima de hasta 45 kilómetros por hora. Hay 3 tipos. El de 2 ruedas, el ciclomotor clásico que vemos por las vías urbanas circulando todos los días, el triciclo y el cuadriciclo. Este cuadriciclo es el cochecito sin carnet que se ha llamado durante mucho tiempo. Ahora necesita un carnet, el del ciclomotor. Antes también, pero antes el ciclomotor exigía una licencia que tiene una categoría inferior a los permisos. Antes todavía se solicitaba en tráfico DNI original y fotocopia y un certificado médico. Ibas a tráfico, lo solicitabas y te lo daban. Por eso el nombre común, o como se les conocía, eran los cochecitos sin carnet, porque no exigían carnet. Ahora sí, el del ciclomotor. Muy importante, para que un triciclo o cuadriciclo se considere ciclomotor, nos tienen que decir que es ligero. Yo siempre os digo, apellido ligero. Un triciclo ligero es un ciclomotor y un cuadriciclo ligero es un ciclomotor. Lo digo porque vamos a ver motocicletas de 3 ruedas
Y eso es un vehículo automóvil, es una moto de 3 ruedas, pero una motocicleta. Y la motocicleta es un automóvil, como un turismo, pero con 2 ruedas, pero un automóvil. Y estos no. Estos, fijaros que ni siquiera los consideramos a motor. Todos tienen 45 km/h de velocidad máxima y 50 centímetros cúbicos de cilindrada. Insisto, para que los consideremos ciclomotor, el triciclo y cuadriciclo nos tienen que decir que es ligero. Eso nos dice que es un ciclomotor, ¿vale? El tranvía no tiene autonomía para su desplazamiento, no se considera un vehículo ni siquiera a motor, porque necesita ir sujeto de una forma continua a una toma de corriente eléctrica. Este dispositivo que lo pone en contacto con un cable es el trole. El trole es lo que une el cable de la luz con el tranvía. No se consideran vehículos a motor, aunque tienen motores eléctricos, normalmente uno en cada eje. Es decir, allí donde veamos una rueda, en ese eje habrá un motor distinto, pero no se consideran vehículos a motor. Ninguno de los que estamos viendo. Este cochecito es un vehículo para personas de movilidad reducida, personas con capacidades diferentes. Son vehículos que no tienen asiento del conductor. Se abren por la parte trasera en forma de rampa y la silla de ruedas de la persona que lo conduce accede al interior del vehículo. De forma que cuando alcanza la posición del asiento del conductor, la silla se ancla, se fija al asiento y es la silla de ruedas la que se convierte en el asiento del conductor. Os cuento la historia porque esto también es un ciclomotor. Tiene consideración de ciclomotor y los mismos límites de cilindrada, no más de 50 centímetros cúbicos, y de velocidad, no más de 45 km/h. Pero esto no es un turismo que lo conduce una persona con alguna minusvalía y que lleva una plaquita en el coche azul y blanca, que seguro que habéis visto, y que tiene espacios reservados para el estacionamiento reservado para minusválidos. Eso es un coche normal, un turismo, que la persona que lo conduce tiene alguna discapacidad y el vehículo habrá sufrido alguna adaptación, pero es un turismo. Y esto no, esto es un vehículo para personas con movilidad reducida. Es un vehículo que ya está construido y concebido para ser conducido por una persona con esas características, ¿vale? Tiene consideración de ciclomotor y por tanto no es vehículo a motor, ¿vale? Hola, una pregunta. Sí, claro que sí. Dime. El cuadriciclo ligero, su peso MMA, ¿cuál es la peso eso? 450 kilos. MMA. 400, sí. 50. 450. Exactamente, no superior. La tara es hasta, inferior a 350. La tara es eso, el peso porque máximo. yo estoy haciendo texto, me encuentra esto ahí. Y ahora aquí veo que 425. 425 Sí, en inferior. el temario. Ahora mismo estoy mirando una. Lo miraré. La cosa es que en este también aparece igual o inferior. Pues sí, exacto. lo voy a comprobar porque entiendo que es un error y lo tengo que corregir. La tara inferior, lo del peso máximo es que es igual o inferior, nos sirve el mismo. En la tara no, en la tara tiene que ser menos de 350. ¿Vale? Vale. Lo voy a mirar eso porque aquí también aparece como 425 y me extraña mucho. ¿Vale? La tara es lo que tenéis que os aparece en las preguntas y es inferior a 350. 350, sí, eso es lo que yo veo hoy. Muchas gracias. Esa es muy importante porque esa la tenéis en los test de examen. Tara de un cuadriciclo inferior a 350. No vale 350, tiene que ser menos. ¿De acuerdo? Vale. Os hablaba del vehículo para personas de movilidad reducida y nos quedan los remolques. Un remolque es un vehículo sin motor, evidentemente, necesita que tiren de él. Cualquiera de estos es un remolque, menos el gris. El gris es un semirremolque, porque el semirremolque carece de eje delantero, no tiene ruedas en la parte delantera, se apoya en el vehículo tractor. Dice el reglamento que comparte una parte sustancial de su peso con el vehículo que tira.
Esto es lo que forma un tráiler. Se acopla exclusivamente a un tipo de vehículo que se llama tractocamión. Es la cabeza del tráiler, lo que tira. Todos los demás son remolques, o con un eje o eje central, este sería también, pero el eje es doble, o con eje delantero y trasero. Pero el peso de esta caravana la soporta su eje. El vehículo lo único que hace es tirar. Igual ocurriría con estos remolques. Sin embargo, el semirremolque no solo es tirado por el vehículo tractor, sino que se apoya en él, comparte su peso con el vehículo tractor.